Hechos capítulo 20, versículo 13. Ya habíamos visto todo eso, ¿no? 18, verso 18 dice: cuando vinieron a él, ¿quiénes vinieron a él? Los pastores, los ancianos. ¿Quién era él? El apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo a los pastores: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo se está despidiendo. Por tanto, yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, o sea, de todas las iglesias y de todos los pastores de las iglesias a las que Pablo supervisaba, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. ¿Qué significa apacentar? ¿Qué significa apacentar? Darle de comer, ¿verdad? Darle pasto a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos, le decía a los pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, o sea, ha trabajado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de la Escritura que nos toca esta noche. Guíanos, Señor, con tu poder, con la sabiduría de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguir adelante, Señor, en este estudio tan interesante del libro de Hechos. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos comprender tu voz, tu palabra, y que podamos glorificarte a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo había realizado su ministerio pastoral. Bueno, y más que pastoral, era un ministerio de supervisión, ya que él no pastoreaba directamente las iglesias. En cada iglesia había pastores, ¿ya? Usted sabe, hermano, que nosotros, los bautistas, nunca hemos creído en estructuras. Nunca hemos creído en organizaciones piramidales, nunca, ¿ya? Los bautistas nunca hemos aceptado la jerarquía.
No hay que acá hay 4 pastores y sobre esos 4 hay otro pastor y hay presbiterios y sobre los presbiterios hay pastores. Hermano, ningún pastor es más que otro pastor. Todos los pastores son iguales, todos son pastores. Amén. Entonces no hay que un pastor es más, que otro es menos. Eso no existe, hermano. Entonces, los bautistas nunca hemos creído, nunca hemos aceptado que sobre una iglesia haya una autoridad. La autoridad mayor de la iglesia es Cristo. Esa es la autoridad mayor. Y debajo de Cristo está la iglesia de Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, más que pastor, si fue pastor, también fue pastor en alguna de las iglesias de Éfeso, pero no en todas, porque nadie puede ser pastor de varios lugares a la vez, ¿o sí puede? Eso no se puede, hermano. Uno puede ser supervisor o apoyo, pero no directamente pastor de tantas iglesias. Porque una iglesia, cada iglesia debe tener su propio pastor. ¿Amén o no? Eso es lo correcto, eso es lo que enseña la Escritura, hermano. Entonces el apóstol Pablo les dice a los hermanos en el versículo 18 que ellos habían visto su testimonio, que ellos conocían sus métodos, conocían su mensaje, que él realmente, dice la Biblia, servía a Dios, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Hermano, cuando uno es pastor, líder o sirve al Señor, uno sirve a Dios, no sirve a los hombres. Amén. Uno sirve al Señor. Y por eso dice la Biblia allí que él servía a Dios, pero también fue un líder humilde. Él no fue un tirano, él no fue un despótico, él no fue un hombre que se adueñó de la iglesia de Dios. Y esa debe ser una de las características de todo aquel que sirve a Dios, hermano. No puede ser un tirano, un despótico. En 1 de Pedro, que fue lo último que estudiamos la vez pasada, el año pasado, en diciembre, si no me equivoco, más o menos la segunda semana, allí vimos en 1 de Pedro 5, cómo el Señor manda a los pastores a no tener mayor autoridad que la que deben de tener en la iglesia. Entonces, habíamos visto también cómo el pastor de por sí tiene una autoridad natural, ¿verdad? Hay una autoridad intrínseca en el ministerio pastoral. Eso lo hemos visto ya. Pero así como hay una autoridad intrínseca en el ministerio pastoral, también hay una autoridad en la iglesia local. Autoridad que no debe ser sobrepasada por el pastor ni por los líderes. Amén. Entonces, si bien el pastor y los líderes son ayuda o apoyo de la iglesia, hay una autoridad sobre ellos en algunos aspectos particulares que no se puede sobrepasar a la iglesia de Cristo. No se puede. Por ejemplo, el pastor no puede admitir nuevos miembros. Eso es algo que Dios ha puesto solo bajo la autoridad de la iglesia local. Amén. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, no que a mí me cae este hermano porque tiene plata, entonces que sea miembro de la iglesia. Eso está mal, hermano. Eso no está bien. Amén. Y por eso nosotros tenemos un reglamento. El reglamento de nuestra iglesia se estableció en el año 2017. Y en ese reglamento se estipula, se enseña, cuando alguien viene de una iglesia bautista, tiene que pasar por lo menos 3 meses antes de ser aceptado como miembro de la iglesia. Si alguien viene de otra denominación, por lo menos 6 meses para ser aceptado como miembro de la iglesia. ¿Sí me entienden o no? Y también se estipula que es bajo la autoridad de la iglesia local, bajo la autoridad de la iglesia local, que se pueden aceptar nuevos miembros. ¿Amén? No es que al pastor le gustó y puso al nuevo miembro. No, no es así. Entonces, hay una autoridad intrínseca, sí, pero hay una autoridad también que es importante que se pueda manejar con equilibrio, hermano, como enseña la palabra de Dios. Por eso en el versículo 19 el apóstol Pablo dice que servía al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas
y pruebas que le habían venido, hermano. Porque evidentemente el ministerio pastoral, el ministerio de la palabra de Dios o el ministerio de liderazgo, como lo hacía el apóstol Pablo, no era un ministerio fácil. Y el apóstol Pablo tenía que sobrellevar las dificultades que acarreaba el ministerio. Ahora, mira lo que dice el versículo 22. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo en estos versículos está diciendo que él tenía que ir a Jerusalén. Amén. Él tenía que ir a Jerusalén. Y hablando de esto, él dice que no sabía qué le iba a acontecer, salvo que ya el Espíritu Santo, a las iglesias donde él llegaba, el Espíritu Santo le anunciaba a él, de repente por profecía, de repente por visiones, por sueños, porque todas esas manifestaciones espirituales de los sueños, de las visiones, de la revelación, todo eso pasó al principio de la iglesia cristiana. Hoy en día ya no hay sueño, ni visión, ni revelación, hermano. Amén. Eso ya no hay hoy en día. Bautista que crea eso no es bautista. Puede ser cualquier cosa menos bautista. Porque los bautistas siempre hemos creído que los dones milagrosos del Espíritu Santo solo se han dado en la primera era de la iglesia. Hoy en día no están vigentes, hermano. ¿Amén? ¿Hoy no cree usted? ¿Amén o no? Eso dice la Biblia. Así que tenga cuidado. Si alguien viene que ha soñado, que le ha visto, que le ha revelado, que el Espíritu Santo le anda moviendo en la noche para que se despierte a orar, que le anda soplando la carita para que usted se levante, esas son cosas demoníacas, hermano. Esas no son cosas de Dios. ¿Amén o no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Entonces, el apóstol Pablo dice que sí, en el caso del apóstol Pablo, cuando él llegaba a las iglesias, sí había sueños, sí habían profecías, había don de lenguas, había revelación, había interpretación. Y cuando Pablo llegaba le decían que iba a haber tribulaciones y pruebas. Pero yo quiero que usted examine el versículo 22 al 24. Y usted dígame, mira, luego de haber leído esos versículos, usted dígame, ¿fue la voluntad de Dios que Pablo fuera o que no fuera a Jerusalén? ¿Usted qué dice? ¿Fue la voluntad de Dios o no fue la voluntad de Dios? ¿Fue o no fue? Al parecer, Pablo quería ir a Jerusalén, ¿verdad? Pero cuando llegaba, el Espíritu Santo le advertía que al ir a Jerusalén, lo iban a apresar y lo iban a hacer padecer. Entonces, al parecer, el texto bíblico nos anda mostrando que el Espíritu Santo le advertía a Pablo lo que iba a acontecer. Pero lo que no está claro en el texto es si era o no era la voluntad de Dios. Eso no está claro. Porque, hermanos, hay que entender que la voluntad de Dios tiene dos aspectos. Uno es el aspecto permisivo y otro es el aspecto perfecto. La pregunta es si era la voluntad perfecta de Dios que Pablo fuera a Jerusalén o solamente fue la voluntad permisiva de Dios y Pablo fue porque él quiso y al final todo eso pasó, aunque en la voluntad de Dios, pero porque Dios lo permitió. No sé si me dejo entender. ¿Fue la permisión o fue la perfecta voluntad? ¿Qué fue? Hermanos, porque en una ocasión, cuando usted recuerda, el pueblo de Israel llegó hasta Moab, Balac, hijo de Zippor, que era el rey,
temiendo al pueblo de Israel, mandó a llamar a un profeta para que maldijera al pueblo. ¿Cómo se llama ese profeta? Balaam. ¿Y qué le dijo Balac a Balaam? Maldíceme al pueblo. Y entonces cuando fue y le mandó a traer, cuenta la historia bíblica que Balaam le dijo, yo no voy a ir, primero voy a consultar a Dios. ¿Usted recuerda? Y cuando se fue a consultar a Dios, Dios le dijo, no. Y entonces Balaam fue donde los emisarios y le dijo, díganle al rey que yo no voy a ir. Fueron al rey los emisarios y el rey dijo, le voy a triplicar, que venga, yo le voy a pagar. Y cuando volvieron los emisarios delante de Balaam, Balaam escuchó cuánto le iba a pagar, se le puso los ojos como dólares y dijo, voy a volverle a preguntar a Dios, de repente Dios se ha equivocado. Y de nuevo se puso a consultar a Dios y Dios le dijo, ¿quieres ir? Anda. Yo le pregunto, cuando Dios le da permiso de ir, ¿esa fue la voluntad perfecta o fue la voluntad permisiva? Esa fue la voluntad permisiva, no fue la voluntad perfecta, porque la voluntad perfecta al principio fue no. ¿Sí me entienden o no? Al principio fue no. Y como él insistiera, Dios le dijo, anda. ¿Y qué hizo él? Se fue. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un ángel que parara el asno donde él estaba yendo. Y dice que el ángel se paró porque vio al ángel de Dios en medio. Y el profeta no vio al ángel y comenzó a golpearle al asno para que avance. Y el asno le dijo, ¿cómo voy a avanzar si el ángel está delante? ¿No te das cuenta, burro? Y el burro hablando con el otro, hermano. Y cuando se abre sus ojos, lo ve al ángel ahí. ¿Y qué le estaba diciendo Dios con esa segunda señal? ¿Qué le estaba diciendo? Que no vaya. ¿Amén o no? Pero ¿fue la voluntad perfecta o la voluntad permisiva? ¿Qué fue? La voluntad permisiva, no fue la voluntad perfecta de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que Dios ha permitido, pero no porque sea su perfecta voluntad, sino porque es su permisión. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, de que Dios permitió la poligamia y permitió el divorcio. ¿Pero era su voluntad permisiva o era su voluntad perfecta? ¿Era lo que Dios quería o era lo que Dios permitió? Fue lo que Dios permitió, no lo que Dios quería. Porque Jesucristo dijo que al principio no fue así. ¿Sí me entienden o no? Entonces, hay que tener bien en claro, hermano. Es como la ocasión en que el pueblo de Israel le pidió, ojo, es como la ocasión que el pueblo de Israel le pidió a Dios rey. ¿Y Dios qué dijo? No, no tengan rey. Y el pueblo siguió y siguió y siguió insistiendo por rey. Y Dios le dijo a Samuel, dale rey. Pero diles cómo van a acabar por tener rey. ¿Usted recuerda? Y al final, ¿Saúl fue la voluntad perfecta o la voluntad permisiva? Permisiva, no fue la voluntad perfecta de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver en la Escritura que hay cosas que son la voluntad perfecta y otras cosas que son la voluntad permisiva. ¿Amén? Yo le pregunto, ¿usted está en la voluntad perfecta de Dios o usted está en la voluntad permisiva de Dios? ¿Usted está haciendo lo que Dios realmente quiere o usted está haciendo lo que Dios le permite hacer? ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted es consciente de que todo lo que usted hace es para la gloria de Dios o no? ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sirviendo a Dios realmente o nos estamos autoengañando? Haciendo lo que queremos, diciendo que esa es la voluntad de Dios, cuando en realidad no es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva se puede tener, pero no es lo mejor. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Amén. Y es buena. Así que, hermano, la voluntad de Dios es plena. Ahora, el apóstol Pablo estaba yendo a Jerusalén por la voluntad perfecta o por la voluntad permisiva. ¿Qué fue?
Muy difícil, ¿verdad? Porque el texto aparentemente dice que Dios le advertía. Y si le advertía era para que no vaya. Pero también Dios le había dicho que él iba a llegar. ¿Sí me entiende? Entonces, esto es algo en la vida de Pablo que solo Pablo sabe si era voluntad perfecta o voluntad permisiva. Esto nos demuestra a nosotros, hermano, que solo nosotros sabemos si algo es la voluntad perfecta de Dios o algo es la voluntad permisiva de Dios. ¿Amén? Solo nosotros. Nadie más puede saber eso. Es como el pecado de muerte. Es como el pecado de muerte. ¿Quién sabe que usted cometió pecado de muerte? ¿Quién lo sabe? Usted, nadie más. ¿Verdad? Si alguien se enferma al punto de morir o hasta se muere, probablemente, no en todos los casos, pero probablemente haya cometido un pecado de muerte. Por eso es que se murió. El pecado de muerte es cuando alguien se muere. Si no, no es de muerte, pues, hermano. ¿Sí me entienden o no? El pecado de muerte es cuando alguien se muere. Entonces, cuando un creyente se muere o está enfermo, no siempre, pero en algunos casos es por causa del pecado. Otras veces es por causa de la prueba que Dios te puede mandar. Ahora, ¿quién sabe si esa enfermedad o esa muerte es un castigo de Dios o una prueba? ¿Quién lo sabe? ¿El pastor? No, usted. ¿Amén? Solamente usted y Dios sabe si lo que afronta es la voluntad permisiva o la voluntad perfecta. Si lo que usted está afrontando es un castigo de Dios o es una prueba de Dios. Porque hay gente que todo le va mal y dice, ay, Dios me está probando. No diga que Dios te está probando si todas las cosas las haces mal, si andas pecando. Dios no prueba si andas pecando, Dios está que te castiga. ¿Sí me entiende? Entonces no andes mintiendo, no andes haciendo consuelo de tonto. El consuelo de tonto es saber que estás pecando y te andas autoconsolando tontamente diciendo que Dios te anda probando. No, Dios no te está probando, Dios te está castigando. ¿Amén o no? Y eso lo sabes tú en tu corazón. Tú lo sabes en tu corazón. Pero si tú te examinas y ves que no hay nada en tu corazón, entonces no es un castigo de Dios, es una prueba de Dios. Entonces cada quien determina. Por eso la Santa Cena nunca debe ser prohibida. ¿Amén? Solo en casos extremos donde hay expulsión se puede prohibir la Cena del Señor. Pero la Cena del Señor de por sí no debe ser prohibida, hermano. ¿Por qué? Simple, porque el apóstol Pablo dice, cada uno tiene que probarse a sí mismo. Pero pastor, si está en pecado, que se muera pues, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si alguien toma la cena del Señor indignamente, ¿qué come? Juicio. Y el castigo de Dios, ¿para quién va a ser? Para él. Y se puede morir, que se muera. ¿Sí me entienden o no? Por burlarse del Señor. Pero eso no lo voy a controlar yo. Eso no lo va a controlar usted. Eso lo va a controlar Dios y la persona que está pecando. ¿Amén? Por eso, hermano, yo no puedo meterme a la conciencia de usted para andar juzgándolo. Ni usted puede meterse a mi conciencia para andar juzgándome. El único que puede juzgar los corazones es Dios. ¿Amén? El único que puede juzgar los corazones es Dios, hermano. Entonces, allí lo que el apóstol Pablo está afrontando, esta carga que tenía que llevar, es una carga que no queda muy clara, no está muy claro si realmente fue la voluntad permisiva o fue la voluntad perfecta de Dios. No lo sabemos, tal vez quede en incógnita para siempre, hermano. Pero que el apóstol Pablo sabía, sí sabía, hermano. Porque uno sabe. ¿Amén? Una persona sabe. Para cualquier cosa, si te cambias de trabajo, si te cambias de casa, si no sé, lo que sea, hermano. O te casas, por ejemplo, uno sabe
si estás haciendo la voluntad perfecta de Dios o solo estás aprovechándote de la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí me entiende? Uno sabe, hermano. Uno sabe. Hay gente que a veces se casa y ya vienen llorando y dice, ay, pastor, esta situación así, así. Y el chico es así o la chica es así, pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Ya qué vas a hacer? No se puede hacer nada. Una vez sale el producto, no hay devolución. ¿Se entiende? Una vez sale el producto, ya no se devuelve. Así venga con la factura, ya te lo llevaste. ¿Y por qué a veces sucede eso? ¿Sabe por qué? Porque la gente sabe si está bien o está mal y sobre eso toman malas decisiones. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo no sabemos si fue realmente algo bueno o malo lo que hizo, si Dios se lo permitió o fue realmente su voluntad. Pero de que se fue, se fue. De que lo apresaron, lo apresaron. De que donde llegó predicó el evangelio, sí predicó. De que murió decapitado, probablemente murió decapitado. Pero todo eso ya siguió el curso de la historia, aparentemente, sí o sí, en la voluntad de Dios. Pero no sabemos si permisiva o perfecta. Y miren lo que dice el versículo 25. Como el apóstol Pablo sabía que tal vez ya no iba a volver a la región de Asia, en el versículo 25, él comienza a darle advertencia a los pastores. Como él sabía que ya no iba a regresar por allí, él le comienza a decir a los pastores qué tienen ellos que hacer. Y mire el versículo 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Ve? Él estaba seguro de eso. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, Dios ha puesto a los pastores en la iglesia para anunciar todo el consejo de Dios. Amén. No una partecita del consejo de Dios. No lo que se le antoje al pastor, no lo que se le antoje a la iglesia, sino lo que a Dios se le antoje. Eso es lo que hay que enseñar, lo que Dios quiere que se enseñe. Por eso dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, hermano. Los pastores estamos para enseñar, los pastores estamos para corregir. Eso enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, yo he escuchado pastores que a veces dicen, concerniente al sueldo pastoral, por ejemplo. Hay pastores que dicen, eso un pastor por ética no puede enseñar. Eso dicen algunos. Uno no puede enseñarlo por ética. Hay que llamar a otro pastor para que eso lo enseñe. ¿Usted qué opina? ¿Está bien o está mal? ¿Bien o mal? Eso está mal. Eso es incorrecto. Porque quien tiene que enseñar todo el consejo de Dios no es el otro pastor. ¿Sí me entiende? Es el pastor de acá. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Todo el consejo de Dios, uno mismo tiene que enseñarlo a los hermanos. Uno mismo. Porque si yo voy a decir, este tema mejor no lo toco, traigo otro pastor. Este tema mejor no lo toco, traigo a otro. ¿Qué voy a enseñar yo entonces? Si ando de miedo por todo lo que voy a enseñar. ¿Sí me entiende? Entonces, no, es que eso es ética. Eso no es ética. Eso es falta de lectura de la Biblia. La Biblia dice que Dios ha puesto a los pastores para enseñar todo el consejo de Dios. Amén. ¿Quién habla, por ejemplo, quién habla acerca de solventar el ministerio pastoral? ¿Quién lo enseña? Pablo. Y Pablo escribe toda la carta de 1 Corintios, todo el capítulo 9, para hablar de cómo se debe solventar y sustentar a un pastor. ¿Sí o no?
Pablo le enseña. O Pablo dijo, espérense hermanitos, esta pregunta vamos a llamar al hermano Apolo para que conteste él. O voy a invitar a Pedro para que Pedro lo conteste, porque van a creer que yo lo digo para mí. Además es falta de ética que yo enseñe de esto. ¿Así dijo Pablo? No. Pablo mismo escribió lo que se tenía que hacer con él mismo. ¿Por qué? Porque ese era el consejo de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, un pastor está para enseñar todo el consejo de Dios, no solamente lo que no te vaya a afectar, y lo que te afecta le llamo a otro. Eso no dice la Biblia. Por eso un pastor, hermano, tiene que tener la mente bien clara, bien comprendida, de enseñar todo el consejo de Dios. ¿Amén? Todo. Entonces Pablo dice, yo no he rehusado anunciarles todo lo que Dios quería que ustedes sepan. Hermanos, yo no voy a rehusarme de enseñarle a usted todo lo que Dios quiere que usted sepa. Y todo lo que Dios quiere que usted sepa va de Génesis a Apocalipsis. Amén. Ya vamos a hablar de este tema. Uy, pero el hermano se va a ofender. Ya, mejor me voy a saltar el capítulo. ¿Así va a ser? Uy, pero este capítulo le va a ofender a la hermana. Me salto el otro capítulo. ¿Así va a ser? Hermano, yo tengo que hablar todo el consejo de Dios. Duela a quien le duela, choque a quien le choque. ¿Amén o no? Eso hay que enseñar, hermano. Eso hay que enseñar. Porque hay muchas iglesias que están acostumbradas a mal, donde los miembros le andan poniendo al pastor, pastor, enseñe esto. No, hermano. La iglesia no está para ponerle la agenda temática al pastor. ¿Sí me entiende? Ay, pastor, que nos hemos reunido todos para que usted este mes solo enseñe este libro. No. Porque quien tiene que apacentar soy yo como pastor. Quien tiene que buscar el pasto fresco soy yo como pastor. Quien estoy en comunión con Dios para saber qué Dios quiere que enseñe soy yo como pastor. ¿Amén o no? Por eso es todo el consejo de Dios lo que tenemos que enseñar. Es todo lo que Dios quiere que lo que tenemos que enseñar. Ahora, ¿usted cree que todo el consejo de Dios se puede aprender? ¿Cuánto tiempo puede durar aprender todo el consejo de Dios? A ver. ¿Qué tiempo dura aprender todo el consejo de Dios? ¿Un año? ¿2 años? Años de años, hermano. Años de años. Mire, hemos empezado el libro de Hechos el año pasado, todo el año. Y hasta ahorita no podemos acabarlo, hermano. Solamente el libro de Hechos. Ahora imagínense estudiar todo el consejo de Dios, capítulo por capítulo. Eso va a demorar años de años, hermano. ¿Amén? Por eso lo bueno, lo correcto, como decía un predicador, es que los pastores tengan en mente que su función es enseñar todo el consejo de Dios, y eso equivale a que los pastores también tomen conciencia para asumir la responsabilidad en la iglesia, no temporal, sino permanentemente. ¿Sí me entiende? Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque si te voy a enseñar un pedacito del consejo de Dios, no se cumple la función, que es enseñar todo el consejo de Dios. Ahora, mire lo que dice allí, versículo número 28. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué tremendo, hermano. ¿Cuál es el primer consejo que Dios le da o que Pablo le da a los pastores? Cuídense ustedes mismos.
Amén. ¿Quiénes son? Antes de que yo pueda cuidar a la iglesia, yo mismo tengo que cuidarme. Yo mismo. ¿Sí me entiende? Porque si yo mismo no me puedo cuidar, yo no puedo cuidar a la iglesia de Dios. Si yo mismo no puedo cuidar mi familia, yo no puedo cuidar la iglesia de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Hoy, ¿están acá o no están acá? Amén, ya. Por eso Dios demanda que el ministerio pastoral sea irreprensible. Amén. Entonces, pastores que están en el ministerio y que están en pecado o que admiten a sus hijos a andar en pecado, esos pastores están descalificados. Descalificados. Hay pastores más sinvergüenzas todavía, que los hijos caen en pecado y los casan para que nadie diga nada. Eso es peor, hermano. Y siguen pastoreando. ¿Usted qué opina? ¿Eso está bien o está mal? ¿Usted qué dice? ¿Está bien o está mal? Eso está mal. Porque la Biblia dice que el que no puede gobernar su propia casa, no puede gobernar la iglesia de Dios. Amén. ¿Amén o no? Pero hay pastores campantes, hermano, que sus hijos caen en pecado y hasta los hacen vivir con ellos en la misma casa. Así, pastores sinvergüenzas. Los casan para que nadie diga nada. Y después los hacen vivir en la misma casa, todos en la misma casa, como si fuera un vecindario, como si fuera un solar. Blasfemando lo que dice la Escritura, yendo contra lo que dice Dios, de que cuando alguien se casa se tiene que separar de papá y de mamá. ¿O no dice la Escritura eso? ¿Verdad? Pero no, hay pastores que casan a sus hijos en pecado y los hacen vivir en la misma casa, todos en la misma casa ahí. Y todavía dan consejería familiar. Entonces, ¿con qué cara un pastor puede dar consejería familiar si está permitiendo el pecado en su hogar? ¿Amén o no amén? Eso está mal, hermano. Eso es incorrecto. Yo no tendría cara de aconsejarle a un hermano a someter a su esposa a la autoridad si mi esposa no se somete a mi autoridad. ¿Con qué cara yo puedo decir a alguien algo que yo no vivo en mi casa? Amén. Pero hay gente que es vividora. Hay pastores sinvergüenza que son vividores. Pero más que pastores sinvergüenza, ¿sabe lo que tenemos? Cristianos ignorantes. Eso es lo que más abunda. ¿Verdad? Cristianos ignorantes. Que dice, ay, ¿y por qué lo juzgas? Solo Dios juzga. Eso está mal, hermano. No es que solo Dios juzga. La iglesia también tiene que juzgar. ¿Sí o no? Hoy me andan mirando asustados, hermano. ¿La iglesia tiene que juzgar o no tiene que juzgar? Si no, ¿para qué está 1 Corintios 5? ¿Para qué está Mateo capítulo 18? Si la iglesia no juzga, arranque eso y se acabó. Pero la iglesia tiene que juzgar las cosas que se hacen mal, más viniendo de alguien que tendría que ser irreprensible en el ministerio y cargo que cumple. Amén. Más. Entonces, si yo, hermano, Dios me guarde, pero yo caigo en pecado, escúcheme acá. Si yo, Dios me guarde, pero yo caigo en pecado, yo sí le pido en el nombre del Señor que usted tenga mucha misericordia conmigo. Mucha misericordia. Pero usted no puede permitir que yo sea su pastor. Amén. Tenga la misma misericordia con la que hemos tratado a otros hermanos. Pero no permita que yo siga pastoreándole. Amén.
Si mis hijos pierden autoridad, si mi esposa pierde autoridad y yo no corrijo el pecado, porque nuestros hijos, así como sus hijos, están propensos a pecar o no están propensos a pecar. ¿Mis hijos pueden pecar mañana o no pueden pecar mañana? Sí pueden pecar. El problema no está si pecan, el problema está si yo no lo trato como tengo que tratarlo. ¿Me entienden o no? Entonces mis hijos pueden pecar, mis hijos también pueden blasfemar de Dios. Mi hijo puede salir metalero, tal vez sí. Pero si yo como pastor lo tengo a mi hijo fornicario en mi casa, o lo tengo a mi hijo adúltero en mi casa, o lo tengo a mi hijo metalero en mi casa, y lo dejo ahí, y yo le doy de comer, y lo tengo bajo mi techo, y hago todas esas cosas, yo no puedo ser pastor. Me andan mirando de miedo, hermano. ¿Amén o no? Yo no puedo ser pastor. Pero si tengo un hijo que se ha desviado, tengo un hijo que se ha descarriado, porque él también está en su derecho. Nuestros hijos están en el derecho de servir a Dios o de no servir a Dios. ¿Me entienden o no? Entonces, si yo tengo a mi hijo que toma la decisión de ser un adúltero, de ser un fornicario, de ser un sinvergüenza, con todo el dolor de mi alma, yo lo tengo que sacar de mi casa, hermano. Lo tengo que sacar. Porque para mí primero es Dios antes que mi hijo. ¿Amén o no? Entonces eso ya no me descalifica para el ministerio. ¿Por qué no me descalifica? Porque mis hijos se pueden haber perdido, pero yo no permito que estén bajo mi hogar. Fuera ellos pueden hacer lo que se les da la gana, pero en mi casa no. ¿Sí me entiende, hermano? Pero si mis hijos se desvían y hacen pecado, y sobre eso me gana mi corazón, ay, pero es mi hijo, ¿dónde se va a ir? Y lo ando metiendo en mi casa, y sobre eso de repente viene con su familia a vivir en mi casa, y hasta vienen en convivencia. Yo he conocido pastores que sus hijos en convivencia los meten a vivir con ellos, hermano. Eso te descalifica para ser pastor. Así fueran casados, así los dos fueran cristianos, un hijo no debe vivir casado con sus padres, menos si son pastores. Porque ¿con qué cara predican lo que dice Génesis 2:24? Que cuando uno se casa se separa de papá y de mamá. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, para mí, una persona, sea quien sea, una persona que no cumpla lo que dice la Biblia, tengas el cargo que tengas, tengas el nombre que tengas, tengas los años en el ministerio que tengas, a mí me da igual. A mí lo que me importa es que cumpla la palabra de Dios. Amén. No, pero es que es un pastor de años, es que es un pastor de experiencia. ¿Y? ¿Usted qué quiere, hermano? ¿Que le pastoree un pastor de 50 años de ministerio que anda teniendo a sus hijos en pecado? ¿O que le pastoree un hermano de 1 o 2 años de ministerio, pero que sea irreprensible? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Sí me entiende? Entonces acá no hay de que si tiene años en el ministerio, tiene experiencia en el ministerio. Eso no vale para nada. Lo que vale es si es fiel a la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que vale. Por eso el apóstol Pablo es bien claro, es bien drástico, cuando le dice a los pastores en el versículo 28, miren por ustedes, dense cuenta si pueden pastorear o si no pueden pastorear, dense cuenta. Hermano, porque uno mismo tiene que darse cuenta. Amén. Yo he conocido hombres honestos, hermano, siervos del Señor honestos, que de repente no cometieron un pecado, de repente fue un exabrupto, fue algo que sucedió, y que ellos mismos renuncian al ministerio para no dar mal testimonio. Yo he conocido hombres así, hermano,
y salen del ministerio para cuidar el testimonio de la iglesia. Pero hay otros sinvergüenzas que caen en pecado, que están en pecado, que su familia anda en pecado y siguen en el ministerio. ¿Usted me entiende, hermano? ¿Sí me entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Sea quien sea, uno tiene que obedecer a Dios. ¿Amén? Obedecer a Dios. Eso es lo primero, hermano. Eso es lo primero. Por eso dice, miren por ustedes, sean honestos. El día que uno mismo sepa que ya no puede pastorear, entonces tiene que dejar de pastorear. Yo conocí un siervo de Dios, hermano, que tenía muchos años en el ministerio. ¿Y sabe qué le vino? Alzheimer. Le vino Alzheimer. Y se comenzaba a olvidar las cosas, hermano. Y ni bien tuvo ese problema, inmediatamente renunció. No era pecado, pero renunció. ¿Por qué? Porque él era consciente. Él sabía que en esa condición no podía pastorear. ¿Sí me entiende, hermano? Pero otro diría, el Señor me ha puesto en el púlpito me muero. Eso ya es imprudencia. ¿Sí o no? Eso hace daño, hermano. Entonces hay pastores que son como los congresistas. Por no dejar el sueldo, por no dejar el dinero, se andan viviendo de la iglesia aún en pecado. Y algunos hasta lloran. Dicen, bueno, sí, pecado ha habido, pero si la iglesia no me saque porque la iglesia me quiere. Y siguen en pecado, hermano. Y la situación así no se soluciona. ¿Amén? Hermano, no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que enseña la Biblia. Por eso Pablo le dice, miren primero por ustedes pastores, dense cuenta. Hermano, por eso no cualquiera puede ser pastor. No cualquiera puede ser pastor. ¿Por qué? Porque Dios quiere primero te examines tú. Y luego al rebaño, en el que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo. ¿Sabe qué es obispo? Episcopos, que significa el que observa. Dios te ha puesto como cuidador del rebaño. Dios te ha puesto como velador. Tú tienes que velar. Eso le dice Pablo a los pastores. Ustedes están para velar, para cuidar, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces la iglesia es de Cristo, la iglesia no es del pastor. Amén. El rebaño es de Cristo, el rebaño no es del pastor. Por eso el pastor no puede ser sinvergüenza, autoritario. Un pastor autoritario no sirve para la obra de Dios. No sirve, hermano. El pastor tiene que ser un hombre humilde. Y que si nos vamos a equivocar o no nos equivocamos, hermano. ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos? Sí nos equivocamos. Pero también sabemos pedir perdón y perdonar. Y aprendemos, hermano. Pero por eso ahí viene la humildad, en reconocer. Amén. En reconocer. Y por eso el apóstol Pablo dice que Él les ha puesto para que velen, para que cuiden, para que ayuden al rebaño. Porque la iglesia es de Cristo, la iglesia no es de los hombres. Y por eso dice versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Le está diciendo, yo sé que dentro de ustedes va a comenzar, ni bien yo me vaya, va a comenzar a bailar los ratones. Porque cuando el gato se va, ¿qué pasa con los ratones? Hacen fiesta. A veces cuando el pastor se va, la gente hace fiesta.
o cuando ya no hay autoridad, la gente hace lo que se le da la gana. Por eso el apóstol dice, yo sé que hasta se van a levantar gente y hasta pastores. Hermano, hay pastores de nuestra denominación bautista, pero que a veces se andan torciendo y terminan con prácticas pentecostales, hermano. Y empezaron bautistas y terminan pentecostales. Y hermano, yo he visto casos de iglesias bautistas que se convierten en pentecostales. ¿Por qué? Porque el primer infiltrado, el primer lobo fue el pastor. Y empezaba con prácticas y empezaba con músicas, porque todo empieza con la música. ¿Sí me escucha, hermano? Todo empieza con la música, con prácticas, con formas pentecostales, y ya comienza a arrastrar a la gente. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. Por eso Pablo dice, tengan cuidado ustedes, porque de ustedes se van a pervertir, de ustedes se van a ir, y de entre ustedes mismos los pastores se van a levantar. Pero hay que tener mucho cuidado, hermano. Un pastor bautista que ha dividido una iglesia, un pastor bautista que ha arrastrado a la gente con falsa doctrina, ya no tiene ningún testimonio para predicar. ¿Amén? No tiene, hermano. Sea quien sea, los años que tengas en la iglesia, da igual. Te has pervertido de la doctrina. Entonces, hermano, pero dicen, no, pero acá sí, acá danzan, los hermanos danzan. Danzan, hermano, danzan. Y era bautista, ¿qué quiere los hermanos? Quiere que dancen. Y comienzan así a meter tonterías a la iglesia, hermano. Y se pervierten y se corrompen. ¿Sí me entiende, hermano? Y termina siendo la iglesia bauticostal o pentetista. Mitad pente, mitad bautista. Y hermano, las iglesias se corrompen por pastores ignorantes que se dejan llevar por doctrinas falsas. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, yo conozco de pastores así, que han permitido que pentecostales entren a sus iglesias y ministren iglesias bautistas. Yo he sabido de pastores así. Y que siguen pastoreando iglesias bautistas. Yo sé. Y siguen pastoreando iglesias como si nada hubiera pasado. ¿Sabe cómo se llama eso? Perversión. Se han pervertido. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a ellos? Malos obreros, perros y mutiladores del cuerpo. Eso no lo he inventado yo, está en Filipenses 3, léalo. De pastores que se pervierten de la sana doctrina, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado de pastores que en algún momento han sido bautistas y dicen que siguen siendo bautistas, pero tienen prácticas pentecostales. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Por eso Pablo dice, tengan cuidado ustedes. Tengan cuidado ustedes. Y si un pastor se aparta de la sana doctrina, la iglesia tiene que cerrarle la puerta. ¿Amén o no? Y las iglesias bautistas tienen que cerrarle la puerta. ¿Por qué? Porque se ha pervertido. Porque ha cambiado la sana doctrina. Y luego dice, verso 31, por tanto, velad, acordándose que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, ¿sabes lo que dice Pablo? Ya les enseñé, ya les hablé, los encomiendo a Dios. Depende de Dios, depende de su poder que ustedes sean sobreedificados. Hermanos, una vez que tú enseñas la Biblia, ya solamente queda ese creyente y Dios para que siga creciendo. ¿Amén? Ese creyente y Dios, porque Dios tiene poder para sobreedificarte. Y dice versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo,
estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? Que él era ejemplo, que con su vida él estaba dando ejemplo de una persona no que robaba a la iglesia, porque hay sinvergüenzas que le andan robando a la iglesia. No que le anda robando, sino que le anda dando. Y por eso dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y así Pablo se fue de Éfeso, de Mileto, de toda esa región, rumbo a Jerusalén, hermano. ¿Qué pasó en Jerusalén? Lo vamos a ver el próximo martes. Vamos a orar.